Parece que a veces perdemos de vista que vivimos en un mundo que está profundamente herido y es un mundo quebrantado, donde las relaciones humanas están marcadas por las traiciones, ofensas, palabras que hieren y acciones que dejan cicatrices en el corazón de las personas. Y en muchos casos, esa situación provoca que nuestros corazones se endurezcan y nos lleva a que nosotros actuemos de la misma manera y en algunos casos que nosotros no perdonemos. Quizás ahora mismo están viniendo a nuestras mentes situaciones difíciles que hemos pasado y quizás viene a nuestra cabeza la imagen de personas que nos han hecho daño, personas que nos han herido y eso es normal y natural, pero también es natural que no nos olvidemos que nosotros en algún momento de nuestra vida también hemos estado en esa posición. Quiero decir que nosotros también hemos herido y le hemos causado quizás decepciones o cicatrices a otras personas. Y esto no lo podemos pasar por alto, porque precisamente hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre las disciplinas espirituales, especialmente en el Padre Nuestro, la oración. Y la línea que vamos a tocar hoy nos enseña sobre esa palabra que muchos anhelan, pero que pocos tienen una comprensión verdadera de su significado. Y esa palabra se llama el perdón. Jesús dice en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta línea del Padre Nuestro es muy desafiante para nosotros, pero al mismo tiempo es un mensaje que puede traer libertad, sanidad y restauración a nuestras vidas, a las relaciones interpersonales, a nuestra familia, a nuestra relación familiar, pero lo más importante es que va a traer una libertad para que nosotros podamos acercarnos y tener una mejor relación vertical con nuestro Dios. Lo primero que debemos apreciar es que el Padre Nuestro está dividido en dos partes. La primera mitad habla sobre nuestra relación con Dios y por eso dice santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y la segunda parte tiene que ver, o la segunda mitad, con nuestras necesidades y las relaciones humanas. Por eso pedimos el pan de cada día, le pedimos que perdone nuestras ofensas en la misma medida que nosotros perdonamos las de otros. Y la semana que viene vamos a ver la parte de la oración que nos lleva a que nos libre de todo mal. Pero el mensaje de Jesús es bien claro. Y nosotros no podemos separar nuestra vida espiritual de nuestras relaciones interpersonales. Nosotros no podemos en nuestra mente adorar a Dios y odiar a nuestro prójimo. O sea, eso no, para un cristiano, para una persona que es creyente, no tiene cabida. Por eso en Mateo 5, el Señor Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que la base fundamental para el perdón es el amor de Dios. Cuando nosotros percibimos y entendemos el amor de Dios, el sacrificio de Cristo en esa cruz, para nosotros no debe ser difícil perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Cuando Jesús dice, perdona nuestras deudas, nos está conectando con la segunda parte del sermón. Y él no está hablando de solo pecados en general, sino que se refiere a las tres dimensiones que nosotros encontramos en nuestra vida. Tenemos la primera dimensión, que es la dimensión económica. Y Jesús aquí está utilizando la palabra griega que se llama opheilema, que literalmente significa el dinero que me debes. Entonces, cuando Jesús dice, perdona nuestras deudas, está hablando en este caso, en la primera parte, sobre el dinero que debemos. Y es importante que nosotros viajemos en el tiempo y comprendamos que los judíos de la época, ellos pagaban aproximadamente entre un 80 y un 85% de su dinero en taxes.
Yo no sé lo que gana usted, a mí me quitan un 10% de tax, solo un 10. En total son como un 18, pero una parte va a la seguridad social y otra parte va a la pensión privada. Pero me quitan de tax un 10%. Me tomé la tarea de coger mi payslip y hacer el cálculo, un 10%. Y aún así, a final de mes me falta ese dinero. Digo yo, wow, me falta ese 10%. Imagínense si el gobierno el día de mañana determinase que vamos a pagar el 80% del tax. En lugar de un 10 le quitan el 80%. Creo que no podríamos vivir. Bueno, al menos yo no. No sé, por eso digo, no sé lo que usted gana. Pero por esa razón, Dios determinó lo que era el jubileo. Y el jubileo era una ley donde se establecía que cada 50 años las deudas económicas quedaban perdonadas. Entonces usted tenía 50 años para cobrar su deuda. Si usted en 50 años no le pagaban, una vez llegaron los 50 años, la deuda llegaba a cero. Y entonces era como un botón que tenía Dios para resetear la economía de la nación. En Mateo 18, Jesús cuenta una parábola que creo yo que todos ustedes la han escuchado, y es la parábola de los deudores. Dice que un siervo debía 10,000 talentos. Eso equivale más o menos, si lo llevamos a libras esterlinas, es el dinero que usted podría acumular en 200,000 años. O sea, es el sueldo de 200,000 años. Eso es una cifra impagable. O sea, si uno debe ese sueldo en la vida, lo va a pagar, no lo termina ni mi nieto lo termina de pagar. Pero el rey le perdona la deuda. Y una vez le perdona la deuda, este siervo sale y se enoja con el compañero que le debía 100 denarios, que equivalía a 3 meses de sueldo. Entonces te han perdonado 200,000 años de sueldo, pero tú no eres capaz de perdonar 3 meses, a una persona. Y lo mejor de esta parábola, lo que a mí más me gusta, es la pregunta que Jesús le hace. ¿Cómo puedes tú retener 3 meses de salario cuando se te han perdonado todo esto, toda esta cantidad? Y claro, ahí viene la parte que no nos gusta del sermón. Y es que cuando nosotros retenemos, en este caso está hablando de una deuda económica, pero el Señor nos lleva más allá y es a pensar en el perdón. Cuando nosotros retenemos el perdón económico, cuando nosotros no perdonamos deudas reales, nosotros estamos diciendo que el dinero es más importante que el evangelio. Estamos diciendo que el dinero es más importante que estar bien con otra persona. Olvidamos que nada nos pertenece. El dinero que nosotros tenemos no es nuestro. El dinero que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Nosotros somos sus administradores en este lugar. Y el problema radica cuando nosotros permitimos que una deuda económica se convierta en una deuda emocional. Y entonces idolatramos la deuda y eso se va a nuestro corazón. Y nosotros convertimos la frase de que el dinero que me debes se ha convertido en un me traicionaste, en un me usaste y en un me despreciaste. Por eso Lucas 6:35 dice, presten sin esperar nada a cambio. Clarifiquemos, Lucas no está diciendo que debemos prestar irresponsablemente. Jesús asume que nosotros prestamos lo que podemos perder. Porque cuando nosotros prestamos, ninguno de nosotros tiene la garantía de que el dinero te lo van a devolver. Las personas vienen a ti y te piden prestado, préstame porque a final de mes me van a dar un dinero. Y usted presta haciendo un acto de fe de que esa persona al final de verdad va a recibir un dinero y que se lo va a devolver. Pero Dios está hablando de una administración sabia. Déjeme darle un principio bíblico. Nunca preste lo que usted no esté dispuesto a perder. Proverbios 22:7 dice que el que toma prestado se convierte esclavo del que presta. No preste dinero, porque si usted presta dinero y no lo devuelve, se va a convertir en esclavo de esa persona. Y si usted presta dinero a otra persona, ¿sí? Piense que en el peor de los casos esa persona no se lo va a devolver. Si usted presta, hágalo con un corazón abierto. ¿Esto qué significa? Prepárese para que se convierta luego en un regalo. Y por último, tu seguridad está en Dios y no en el dinero que prestaste.
Si la persona no le devuelve el dinero, confíe en que Dios le va a seguir proveyendo. Pero no podemos pasar por alto tampoco que nuestra primera responsabilidad está con nuestro núcleo familiar. Nuestra primera responsabilidad es proveer el techo y el sustento básico para nuestros hijos, nuestros padres y hasta para nosotros mismos, si usted no tiene familia. Entonces, aunque debe haber un margen de generosidad, nosotros debemos ser responsables. No debemos prestar el dinero que comprometa el pago de nuestra renta, que comprometa el pago de la comida de la familia o nuestros compromisos básicos. Por ejemplo, viene una persona y le dice, necesito que me preste 1.000 libras. Y usted dice, no, yo solamente tengo el dinero de mi renta. Y él le dice, no, pero présteme lo que yo en 2 semanas se lo entrego. Y pasan las 2 semanas y no se lo devuelven. Les estoy hablando de una experiencia personal. De una experiencia personal y real. ¿Usted qué hace? Yo me enojé. Pero mi enojo no logró que esa persona me pagara. Tuve que pedir prestado para pagar mi renta. Entonces cuando uno presta, yo estaba leyendo esto y claro, me sonreía porque decía, Señor, me estás hablando a mí mismo. O sea, nosotros no podemos prestar dinero para comprometiendo nuestro testimonio cristiano. Porque claro, en ese momento tu reacción es de desespero. O sea, ¿cómo así que no me puedes dar el dinero que yo te presté? Si me dijiste que en 2 semanas, no es que no me pagaron. Sí, pero es que, o sea, cuando yo te lo presté no fue bajo la condición de que si te pagaban, me lo pagabas y si no te pagaban, no me lo pagabas. O sea, tú te comprometiste en algo y la persona no cumple o no cumplió y entonces tú tienes que resolver. Pero obviamente eso daña tu corazón, eso, o sea, eres una persona irresponsable, ¿cómo me haces esto? O sea, pero cuando uno presta, uno debe estar preparado para todas estas cosas. También está la dimensión espiritual o la dimensión emocional, que estos son deudas invisibles. Y creo yo que la mayoría de los que estamos aquí no andamos prestando dinero a todo el mundo. Creo que aquí ninguno es banco ni ninguno tiene una empresa de préstamos de dinero. Pero nosotros creamos deudas emocionales. Permítame ilustrarle esto para que me entienda. El día de mañana usted se quiere mudar y usted me dice, Jimmy, yo el sábado me voy a mudar. Yo le digo, no, mira, yo tengo ahí un carro, yo cuenta con mi carro, cuenta con mi día, yo puedo ir allí, te voy a echar una mano, empacamos, ponemos todo en cajas y yo con el carro puedo hacer los viajes que sean necesarios. Y yo no espero que tú me pagues el día de trabajo, que me paguen la gasolina, que me paguen el congestion charge, que me paguen los gastos de mi carro. Yo no espero eso, yo lo hice de buena fe y con un buen corazón. Hasta ahí todo va bien. Pero se genera una deuda en mi corazón. Y entonces yo dentro de un año te digo, Eduardo, me voy a mudar. Y Eduardo me dice, no, este sábado no tengo tiempo, porque tengo un partido de fútbol. O no, porque juega el Chelsea, entonces voy a ver el fútbol. O no, estoy cansado, no puedo. O sea, ¿cómo me pongo yo? Después de haberlo ayudado a él a hacer la mudanza, haber puesto en mi carro, haber invertido todo un sábado, o sea, se genera una deuda emocional. Y mi corazón se daña. ¿Por qué? Porque en mi mente, esa persona está en deuda conmigo y como mínimo yo espero que él me dé las gracias. Y ese día no me dijo ni gracias. Yo espero que me dé las gracias. Espero que cuando yo lo necesite, él esté allí dispuesto y me ayude. Pero resulta que cuando yo lo necesito, él no me ayuda. Y entonces mi corazón dice, estoy herido. Mi corazón dice, te han traicionado, te han usado. Porque así es nuestra mente. Nuestra mente, alguien le llamó la loca de la casa, porque si uno se descuida, la mente lo puede llevar a uno a cometer locuras. Y la realidad es que la mayoría de esas deudas emocionales se generan por algo que se llama o que nosotros llamamos las expectativas insatisfechas. No son deudas ni ofensas reales, porque la persona nunca se comprometió a ayudarme. Ven, ayúdame que cuando tú necesites yo te ayudo. No,
sino que fue algo que yo mismo me generé en la mente, una película que yo mismo me hice, y cuando esta persona no satisface mi deseo, entonces mi corazón se daña. Y por último tenemos la dimensión espiritual, que es la forma en la que nosotros procesamos el perdón. ¿Por qué tenemos que orar cada día? Perdónanos si ya hemos sido perdonados. En la cruz nosotros cantábamos ahora, el Señor perdonó todos nuestros pecados. ¿Por qué Jesús nos enseña que debemos pedir perdón cada día en nuestras oraciones? En Juan 13 nosotros encontramos una historia que creo que también ustedes conocen, que es la historia cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y Pedro no quiere que Jesús le lave los pies. Y entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro, como siempre exagerado, le dice, entonces lávame de los pies a la cabeza. Y el Señor le dice, el que ya se bañó no necesita sino lavarse más que los pies. Y esto es muy interesante porque hay un perdón que nosotros hemos recibido en la salvación. Cuando Jesús murió en la cruz, Él perdonó nuestros pecados. Pero, mientras que nosotros caminamos por este mundo, nuestros pies se van ensuciando. Porque cada día nosotros pecamos. Por lo que decimos, por lo que hacemos, por lo que pensamos o aún por lo que dejamos de hacer. Entonces cada día nuestros pies se van ensuciando y entonces necesitamos el perdón que equivale al lavamiento diario de los pies, al cual Jesús estaba haciendo referencia. Por eso perdonar es tanto un evento como un proceso. Porque cuando nosotros le decimos a una persona, te perdono por el mal que me hiciste, perdón, es un evento. Pero luego el procesar ese perdón es un proceso. ¿Por qué? Porque van a venir a nuestra mente los recuerdos de la ofensa. Van a venir a nuestras mentes el dolor que esa ofensa nos produjo. Pero solo en el tiempo, cuando yo continúo, tomo la determinación de seguir perdonando a esa persona a pesar del dolor que me ha causado y del dolor que me causa recordar, ese proceso me va a llevar a que un día yo me acuerde y ya no me duela. O no me duela con la misma intensidad que me dolía cuando esa persona me hizo daño. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? Jesús responde 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Y por qué tantas veces, Señor? Porque Él sabe que el dolor no desaparece instantáneamente. Él sabe que la confianza no se recupera automáticamente y que los recuerdos no se borran de nuestra mente nunca. Nunca. Venir al Señor, ser cristiano, no es mágico. La Biblia no tiene una píldora o un pasaje donde usted lo lee, se lo aprende y automáticamente se borraron sus recuerdos y usted es una nueva criatura con recuerdos nuevos. No, no funciona así. No funciona de esa manera. Los recuerdos permanecen por el resto de nuestra vida. Lo que hace el Espíritu Santo es venir como un bálsamo sobre esas heridas para que cuando nosotros nos acordemos no nos duelan en esa misma medida. Todo esto muy bonito, pero hay obstáculos que nos impiden a nosotros perdonar. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Los cristianos especialmente, si sabemos que el perdón es poderoso y es libertador. El perdón nos libera. Cuando nosotros tocamos perdón, sentimos que nos quitamos un peso de encima. Pero aún así nos cuesta perdonar a otra persona. 3 cosas. Primero, la vergüenza. ¿Qué hicieron Adán y Eva después de pecar? Se escondieron. Se escondieron, tuvieron temor, se cubrieron. ¿Y qué hacemos nosotros? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando nosotros pecamos nos escondemos delante de la presencia del Señor. No queremos orar, no queremos ir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no quiero hablar con Dios, no quiero hablar con ningún hermano. Porque la vergüenza que nos produce no nos permite acercarnos al Señor. ¿Y usted sabe de dónde viene esa vergüenza? Viene del enemigo. Porque él se acerca a su oído y le dice, ¿y tú después de haber hecho esto, crees que eres digno de presentarte delante de la presencia de Dios? Y entonces nosotros le prestamos nuestras orejas y creemos que es verdad. Y no nos sentimos dignos y decimos, Señor, yo no soy digno de presentarme delante de ti.
y perdemos nuestra oportunidad de pedirle perdón a Dios, perdemos nuestra oportunidad de hablar con Dios, perdemos nuestra oportunidad de rodearnos de personas cristianas, personas creyentes que nos puedan ayudar a seguir adelante. Jesús nos enseña a orar, perdónanos, porque Él sabe que la vergüenza solamente se disipa en la presencia del Padre. Un Padre amoroso no quiere que su hijo se vaya del lado de Él cuando se equivoca. Un padre amoroso jamás le va a restregar a su hijo en su cara los fallos que comete. Un padre amoroso no le va a recalcar los pecados a su hijo, sino que un padre amoroso va a cubrirlo, lo va a perdonar, lo va a amar y lo va a seguir amando por el resto de su vida. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios no nos recuerda nuestras faltas. La palabra de Dios dice que aunque fueran rojas como la grana, Él las va a convertir en blancas como la blanca nieve. Y dice que Él no se acuerda, Él ya no se acuerda de nuestras faltas. Nosotros somos expertos en traer a memoria nuestras faltas y a traer a memoria las faltas de otras personas para avergonzarlos. Eso somos nosotros, pero Dios no lo hace. Dios nos espera con sus brazos abiertos para que nosotros corramos a Él pidiéndole perdón con la confianza de que Él nos va a perdonar. Otro de los obstáculos es el miedo a la injusticia. Miroslav Volf, un teólogo croata, él cuenta que unos soldados mataron a su hermano en un accidente y los padres eran líderes, bueno, el padre era líder de una iglesia en Croacia, y cuando los soldados van donde el padre a pedirle perdón, el padre los perdona. Y entonces este hombre, Miroslav, se enoja, se pone furioso y le dice a los papás, ¿cómo pueden perdonar a estos hombres lo que le hicieron a mi hermano? Y entonces los padres le dijeron, ¿quiénes somos nosotros para perdonar, para no perdonarlo, si Dios ya nos perdonó? Quizás ustedes pueden estar pensando, pastor, o sea, si yo perdono, no estoy diciendo o aprobando, no estoy aprobando lo que me hicieron, no estoy diciendo que lo que me hicieron está bien. No estoy invitando a las personas a que me lastimen de nuevo. Pero no es así, de ninguna manera, no. El perdón no es la ausencia de justicia. El perdón es decidir que no seré yo quien cobre venganza, que no seré yo quien cobre esa deuda, sino que voy a dejar todo en las manos del Señor. Y voy a decirle, Señor, esto que me está pasando es demasiado pesado para mí. Yo no puedo con esta carga. La pongo en tus manos, obra conforme a tu voluntad. Yo confío en tu justicia, porque la justicia de Dios es mejor que la justicia humana. Dios es un Dios justo, pero yo necesito ser libre de esto. Y esto, claro, es hermoso. Y como dicen por allí, el papel puede con todo. Y usted me dirá, sí, pastor, bueno, eso usted podrá decirlo las veces que quiera, pero para mí no es fácil. ¿De dónde voy a sacar yo las fuerzas para hacer eso? ¿Para perdonar al que abusó de mi hijo? ¿O para perdonar al hombre que me abandonó? ¿O para perdonar a aquel que mintió y me llevaron a la cárcel? ¿Cómo voy a hacer yo para perdonarle? ¿De dónde voy a sacar yo las fuerzas? Claro, no se trata de nuestras fuerzas, porque nosotros no tenemos fuerzas para perdonar. Si permíteme remitirme a un episodio que vi esta semana, yo creo que todos o la mayoría han escuchado sobre Michael Kirk, aquel hombre que asesinaron en Estados Unidos. Perdona, Charlie Kirk, aquel hombre que asesinaron en Estados Unidos. Esta semana fue el funeral y en el funeral hablaron dos personas, hubo dos speakers. Uno fue su viuda y el otro fue el presidente Donald Trump. Su viuda, Erika Kirk, dijo lo siguiente: yo perdono al hombre que mató a mi esposo. Cuando le tocó el turno a Trump, él dijo, Charlie no odiaba a sus oponentes. Y ahí es donde yo no puedo estar de acuerdo con Charlie. Yo odio a mis oponentes y no quiero ni deseo lo mejor para ellos. Y uno, claro, puede decir, ¡ay, Trump! Pero Trump está diciendo lo que el 99.9% de la población piensa.
y no dice. Está siendo sincero, está haciendo trampa. Está diciendo lo que muchos cristianos pensaron en ese momento. Lo que mucha gente estaba pensando. Porque sin Cristo y sin el Espíritu Santo de Dios obrando y sin los recursos del reino, lo único que queda en las personas es el odio y la venganza. Es lo único. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿de dónde saco los recursos y la fuerza para perdonar? La respuesta está en la oración que Jesús enseñó. Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Esa viuda puede perdonar porque ella entiende el peso del perdón de Dios. Ella entiende el peso del amor de Dios que le perdonó a ella sus pecados. Y quizás ella no asesinó a nadie, pero para Dios pecado es pecado. Nosotros los seres humanos somos los únicos que le damos grados o valores a los pecados. Y para nosotros hay pecados más graves que otros, pero para Dios no. Para Dios todos los pecados son exactamente iguales. Y esto es como aquel hombre que debía 200,000 años de salario y le fueron perdonados. Pero porque no es con nuestra fuerza de voluntad, no es con nuestra moralidad que está por encima de las demás personas. Se trata del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Se trata de haber entendido lo que el perdón de Dios es capaz de hacer en la vida de todo aquel que es cristiano. Dios nos ha perdonado demasiado y nos sigue perdonando cada día. Él detiene su ira sobre nosotros. Porque si fuese por la justicia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí. El juicio de Dios, la ira de Dios habría descendido sobre todos nosotros, sin excepción. Pero es por la misericordia de Dios que nosotros seguimos aquí en este lugar. Y esto nos conecta con el cuarto y último punto, que es el poder transformador de Dios. ¿Cómo nosotros perdonamos a otros? Es importante que cuando Jesús dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, lo primero que debemos entender es que esto no es una transacción, no es condicional, sino que es transformacional. O sea, Dios no está diciendo, te perdono en la medida que tú perdonas a otras personas. No, Él no está diciendo eso. Dios está diciendo que como yo ya te perdoné, entonces tú debes perdonar a todos aquellos que te han hecho daño, que te han ofendido. Eso es lo que Dios está diciendo. Es imposible que no puedas perdonar a otras personas si entiendes lo que yo he hecho por ti en la cruz. Si nosotros no entendemos, si no tenemos la conciencia de reconocer con humildad lo que el Cristo hizo en la cruz, jamás vamos a poder perdonar a otros. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros retenemos perdón, dentro de nuestro corazón nacen y crecen raíces de amargura. Y esas raíces de amargura tienen el poder de causarnos dificultades a nosotros mismos, pero también tienen el poder de contaminar a las personas que están a nuestro alrededor. La enseñanza radical de Jesús en Mateo 5:23 es que si estamos presentando nuestra ofrenda en el altar, recordamos que hay un hermano que tiene algo contra nosotros, entonces deja tu ofrenda allí. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y esto es muy interesante porque Jesucristo dice, termina tu tiempo devocional y luego, cuando puedas, regresa. No, Él no está diciendo eso. Jesús está diciendo, detén tu ofrenda y tu adoración a Dios y arréglate con tu hermano. Arréglate con tu hermano, es inmediato, es urgente. Nosotros a veces no entendemos que la reconciliación es urgente, porque no podemos tener una buena relación con Dios, una relación vertical, si nuestras relaciones horizontales con las demás personas están mal. Es imposible que un cristiano se presente delante de Dios a adorar a Dios, a alabar a Dios, cuando su corazón está con falta de perdón, cuando su corazón está odiando a otra persona, cuando en su corazón no estamos en paz con otras personas. Necesitamos estar en paz con los demás.
La Biblia dice que estemos en paz con todos los hombres en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esa paz abunde en nosotros. Nosotros podemos ir a hablar con las personas. Si esas personas no nos quieren escuchar, nosotros no podemos hacer nada, pero nosotros debemos hacerlo. La Biblia no dice que si alguien pecare contra ti, espera a que venga tu hermano. No, ve tú a tu hermano y arregla las cosas con tu hermano. Para concluir, es necesario que entendamos que el perdón es un músculo que necesitamos ejercitar diariamente. Nosotros no podemos esperar perdonar las grandes ofensas si no somos capaces de perdonar las pequeñas. Nos cuesta. Nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es rencoroso. Nos hablan mal, nos miran mal y nosotros reaccionamos inmediatamente. Nos enojamos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestros mejores amigos por tonterías, por cosas que realmente no valen la pena. Nos cuesta perdonar esas pequeñas ofensas. Imagínense, a veces nuestros esposos o nuestras esposas nos dicen algo, nuestros hijos, y nos sentimos heridos y nos llevamos eso en el corazón y lloramos y parece que nos fuéramos a morir. O sea, imagínate perdonar una traición, que nuestra esposa o nuestro esposo adultere. Imagínate perdonar un abuso sexual contra un familiar nuestro. Imagínate perdonar a un borracho que mató a nuestro hijo. Todo eso puede pasar. Y si pasa, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Pero si no empezamos con las ofensas pequeñas, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Perdonar no es una debilidad. Perdonar es participar en la naturaleza de Dios. Cada vez que nosotros perdonamos a otras personas, el carácter de Cristo está siendo perfeccionado en nosotros. Cada vez que nosotros otorgamos perdón a otras personas, estamos diciéndole a Dios que así como nosotros estamos perdonándonos a otros, Él pueda perdonar también nuestras ofensas diarias. Porque nosotros somos capaces de perdonar a otra persona en la misma medida que entendemos lo que Él nos ha perdonado a nosotros. El perdón de Dios, si nosotros no lo entendemos, no vamos a poder perdonar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no ha entendido el perdón de Dios y el perdón de Dios no se ha hecho carne en usted, usted jamás va a poder perdonar a las personas que le ofenden. Por eso hay 3 desafíos prácticos en esta semana. Cada día cuando tú ores, cuando tú le pidas al Señor que perdone las ofensas que has hecho en ese día, sería bueno que hiciéramos un stop, que nos detenieran. Detengámonos y mencionemos a la persona a la cual nosotros hemos ofendido. Y le pidamos perdón al Señor. Señor, perdóname porque yo le contesté mal a mi esposa, perdóname porque yo le contesté mal a mi esposo, perdóname porque le contesté mal a mi jefe, perdóname porque yo ofendí a una persona en el bus. No decir, bueno, Señor, perdóname, o como a veces vienen las personas, si en algo te he ofendido. No, ¿cómo así? O sea, si vienes a pedirme perdón por lo que me hiciste. Entonces, mira, yo te pido perdón porque te dije esto, porque hablé mal de ti, porque no te pagué, o sea, por lo que sea, pero no me digas si acaso en algo te he ofendido, porque es demasiado ambiguo. Debemos ser claros. A lo largo de la semana, identifica una deuda económica que alguien tenga contigo y ora al Señor. Puede ser también emocional o social. Ponle apellido y ora por eso. Señor, el dinero que le presté a fulano ya van 49 años. Falta un año para el jubileo. Yo no quiero que mi platica se pierda. Inquieto, o sea, no. Pero ¿cuál es nuestra oración? Nuestra oración es inquiétalo, Señor, no lo dejes dormir, que el dinero no le alcance hasta que no me pague. O sea, esa es nuestra oración. O sea, Señor, que cada vez que me vea, o sea, que se acuerde. Nuestra oración no es, Señor, o sea, si esa persona no me puede pagar, pon en mi corazón paz para yo regalarle esa platica. O sea, yo creo que pocas personas son así. Pero que nosotros podamos esta semana identificar una deuda con alguien y que podamos orar también en esa dirección. Y antes del próximo domingo, que nosotros pensemos, o sea, con quién necesitamos reconciliarnos. Y que a lo largo de esta semana nosotros podamos orar y podamos dar ese paso y contactar a esa persona cuando sea por teléfono
y quedar, tomarnos un café y pedirle perdón. Pero no por si he hecho algo, no, o sea, pedirle perdón por las cosas que el Señor nos recuerde. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es justificar el mal, ni hacer como si no hubiera pasado nada. O sea, eso no es perdonar. Perdonar es una obra sobrenatural de la gracia de Dios, que obra en el corazón de todos aquellos que han sido transformados por el amor de Dios, de todos aquellos que han entendido cuán grande ha sido el amor de Dios, que fue capaz de enviar a su Hijo a morir en una cruz y que su sangre preciosa derramada en esa cruz perdonó todas mis faltas. Y no solo ha perdonado mis faltas, sigue perdonando las faltas que yo he cometido. Eso es perdonar. Este es el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde, hermanos. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Vamos a orar.